Bueno, entonces comenzamos con los eventos técnicos del día de hoy. Como primer tema vamos a tener lo que es al representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el contador público Rafael Gómez Garfias, su procurador de análisis sistemático y estudios normativos, que nos dará el tema de beneficiario controlador. Comentamos su curricular. El contador público Rafael Gómez Garfias, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, diplomado en Ingeniería y Economía Financiera por parte de la Universidad La Salle. Cursó la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 27 años de ejercicio profesional en la materia fiscal dentro de la administración pública, tanto en el Servicio de Administración Tributaria como en Prodecon, en diversos cargos relacionados con la asesoría fiscal. Le damos la más cordial bienvenida, por favor, al contador público Rafael Gómez Garfias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es que es un gusto poder participar con ustedes en esta convención nacional. Ha sido años que nos hemos mantenido a través de videoconferencias en contacto con todos ustedes, pero siempre el contacto, el acercamiento es simplemente, creo que no nos dábamos cuenta de lo que teníamos hasta que ya pasan situaciones como la que hemos pasado, pero ahorita que estamos retomando, la verdad es que es un placer poder compartir con ustedes estos primeros eventos ya presenciales. Y a nombre de mi titular, el maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón, pues les agradecemos mucho esta invitación y queremos comentarles que el compromiso de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de Prodecon es garantizar y hacer efectivo el derecho de los contribuyentes para acceder a la justicia en materia fiscal, a través de los servicios que ponemos siempre a su disposición, como es la asesoría, la queja en contra de las autoridades fiscales, los servicios de representación legal, el acuerdo conclusivo, que ha sido una herramienta muy eficaz en el tema de las auditorías, así como los análisis sistémicos y consultas especializadas. Todas estas actividades que llevamos a cabo, sin duda no podrían ser efectivas si no es con la participación de todos ustedes. Con ese apoyo que tenemos de parte de todos los asesores de los contribuyentes que día a día se están enfrentando en esa relación con la autoridad y en la cual siempre queremos apoyarlos. En ese sentido, pues para nosotros es muy importante tener el acceso a estos espacios para reforzar precisamente el lazo de colaboración que necesitamos tener y el compromiso que hemos asumido, y principalmente con ustedes como profesionales en el tema de la contaduría pública. Y en particular ahora con esta organización, que en verdad me sentí muy orgulloso, muy satisfecho de poder conocer a su fundadora, a sus presidentes, y poder estar con ustedes unos momentos en los cuales, como les comentaba, se siente nuevamente esa cercanía. Hoy en Prodecon, como les comentaba, participar en esta 46ª convención y recordar que el contador público es el aliado principal de los pagadores de impuestos, también es considerar que tienen de su parte a una institución pública que los va a seguir apoyando, que va a estar con ustedes en todos esos procesos, y que para nosotros es muy importante que el contribuyente tenga todos los elementos para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, este es uno de los temas que nos ha generado mucha inquietud en la Procuraduría. De hecho, cuando empezamos a estudiar el tema del concepto de beneficiario controlador, nos generaron muchas dudas que definitivamente hay información que requerimos de parte de las autoridades. Y déjenme platicarles que
lo primero que hicimos cuando empezamos a estudiar el tema fue hacer un requerimiento a la autoridad para cuestionarle algunos datos, alguna información, algunos conceptos que queríamos aclarar. Y la respuesta simplemente de la autoridad fue que no tenía criterios, que todos los criterios que iban a emanar de este concepto de beneficiario controlador iban a venir de las recomendaciones internacionales que se han emitido. Y es que el concepto de beneficiario controlador, así como muchas reformas que últimamente se han dado en nuestro país, no provienen de iniciativas que se elaboren en las áreas de la autoridad o en nuestro Congreso, sino que son recomendaciones a nivel internacional que se están dando a través de los foros globales del Gafi, de la OCDE, y que se están implementando en nuestro país. Y esa implementación, esa tropicalización para ser aplicable en México es la que en ocasiones se desvía un poco de lo que a nivel internacional está sucediendo. Y es parte de lo que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es lo que sucede? El Gafi y el Foro Global tienen la encomienda de estar evaluando a cada país respecto de la implementación de una de sus recomendaciones, de varias de las recomendaciones que ha emitido sobre la identificación del beneficiario final. ¿Con qué objetivo? Precisamente para evitar el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero, de activos y la evasión fiscal. Son objetivos, son principios muy loables, pero ¿cómo se va a implementar? Es parte de lo que tenemos este año que estar observando, que estar revisando, y que en su momento, más bien desde enero del 2021, se tenía que implementar. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que nos ha preocupado? En muchas ocasiones que nos hemos acercado a los contribuyentes, como este proceso se va a dar por requerimiento de parte de la autoridad, muchos nos están diciendo, nos vamos a esperar hasta el momento en que nos hagan el requerimiento. Pero para integrar esta información, esta documentación, se requiere de un proceso previo, se requiere implementar un control interno para poder acercarnos de la información fidedigna, actualizada del beneficiario controlador. ¿Qué es lo que sucedió con estas recomendaciones? Particularmente en México lo que retoma son las recomendaciones 24 y 25 del Foro Global y del Gafi, en las cuales prácticamente nos señala que los países deben de tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas morales para el lavado de dinero y la fuerza terrorista. Deben asegurar la existencia de información adecuada, que exista precisa, actualizada del beneficiario final y el control de las personas morales, y que las autoridades puedan tener acceso a esa información de manera oportuna. La recomendación 25, también sobre el mismo tema, hace una referencia muy particular para el uso indebido de estructuras jurídicas, con el alcance que pueda tener, con el mismo fin de evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, y hace una precisión de los fideicomisos. Estos fideicomisos que quizás en alguna de las reuniones cuando estábamos estudiando el tema nos comentaban que era posiblemente una de las figuras más obsoletas que se están utilizando para este tipo de operaciones, pero que al final del día es la que conocemos más, que sí tenemos implementada en nuestras disposiciones fiscales y que nos va a dar muchos elementos para determinar a los conceptos que se están integrando en estas nuevas disposiciones. El tema de beneficiario final ya había sido tocado por algunas disposiciones antes de esta reforma fiscal, y les puedo comentar, posiblemente esta ni siquiera era una reforma fiscal, quizás era un tema que debía haberse quedado en la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con actividades ilícitas, pero ahorita ya lo tenemos en el Código Fiscal. Las instituciones de crédito también tuvieron su modificación en su momento para incluir el concepto de los beneficiarios finales.
¿Qué es lo que sucedió en nuestro Código Fiscal? Se incluye en el artículo 32b ter el concepto de beneficiario controlador, con la obligación que se establece para todas aquellas personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas, de identificar a esa persona física o grupo de personas físicas que directamente o a través de otras personas o de cualquier acto jurídico obtienen el beneficio derivado de su participación, ya sea en la persona moral, en el fideicomiso o en la figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o bien aquella persona que en la última instancia se está beneficiando de esos bienes, ejerciendo ciertos derechos, el uso, el goce, el disfrute, el aprovechamiento o la disposición de un bien, y a cuyo nombre se realiza una transacción, aun cuando ésta sea contingente. Ese es el concepto que tenemos de beneficiario controlador, que sin duda es un concepto sumamente amplio, pero que abarca a un sinfín de operaciones, de actos jurídicos que tenemos que analizarlos cada uno para determinar si nos estamos ubicando o no en el supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Y lo que nos interesa mucho resaltar, porque de ahí es de donde depende la obligación, donde se genera el principio del beneficiario controlador, es identificar a esa persona física, que está participando en una persona moral, en un fideicomiso o en una figura jurídica. Cuando hablamos de personas morales, pues la ley del impuesto sobre la renta ya tiene un concepto muy bien definido. Incluye sociedades mercantiles, incluye asociaciones y sociedades civiles, incluye fideicomisos, incluye ¿cómo se llaman? Los organismos públicos descentralizados que realizan actividades empresariales, que ya a través de disposiciones en preguntas frecuentes, la autoridad fiscal ya está excluyendo de la obligación de identificar a esas personas físicas. Creemos que no es el medio idóneo para llevar a cabo y darle seguridad a las personas, pero bueno, ya tenemos algunos elementos que la autoridad está liberando. Y creo que el tema o el concepto de personas morales no tiene gran problema. ¿A qué nos hemos enfrentado? En que existen personas morales que a lo mejor tienen más de 1000 socios y que posiblemente se encuentren en el problema de identificar a todas esas personas que participan como accionistas y que tienen que recabar la información como beneficiarios controladores. En el tema de los fideicomisos, ya en algún momento ya logramos aclararlo, tenemos diversos tipos de fideicomisos. Fideicomisos que se dedican exclusivamente a la administración, fideicomisos que se dedican a realizar una actividad empresarial, que son los únicos que reconoce la ley del impuesto sobre la renta, fideicomisos que otorgan una simple garantía, pero la ley, el Código Fiscal, contempló a todos esos fideicomisos. Todos los fiduciarios, fideicomitentes, beneficiarios de un fideicomiso están obligados a cumplir con esta obligación, identificar al beneficiario final. Independientemente, y eso es algo que también analizamos mucho, y el gran problema de esta disposición es que imaginen ustedes un fideicomiso de administración que no tiene obligación de inscribirse al RFC, que no va a tener obligaciones fiscales porque el único que las tiene de manera directa es el fideicomiso que realiza actividades empresariales. Pero este fideicomiso de administración que podemos contratar al ir a una fiduciaria, pues va a tener también la obligación fiscal de identificar a los beneficiarios controladores. Y no solo es la fiduciaria, sino también todos los que participan dentro de ese contrato. ¿Y qué situación tenemos? Que ni siquiera va a tener posiblemente un RFC, pero ya tiene una obligación fiscal. Esos son los temas que nos están preocupando
porque creemos que muchos contribuyentes, o quizás ni siquiera sean contribuyentes, están en esta situación y tendrían que estar